Gracias a la nueva oferta de dispositivos de realidad virtual, tengo la oportunidad de probar el visor Oculus Rift con controles Touch. Estos controles Touch permiten tener una experiencia más inmersiva en los videojuegos al dejarnos usar nuestras manos de forma interactiva. La caja del Oculus Rift tiene una cubierta de cartón blanco con imágenes de los juegos, del producto y de algunas especificaciones. El único inconveniente es que el asa es un poco difícil de tomar. Al quitar la cubierta se revela una caja completamente negra, que va de la mano con la estética sobria del diseño de Oculus Rift. Las piezas están acomodadas de manera que se puede apreciar el visor al centro y los sensores y los controles a los lados. Contiene una hoja pequeña de contacto para soporte, una cajita que tiene dentro un desarmador que parece un popote corto, una telita para limpiar los lentes del visor, unos stickers, un librito con indicaciones de seguridad, 2 pilas, una para cada control, los 2 controles Touch, 2 sensores y por supuesto el visor. Para poder utilizar Oculus Rift con Touch, es necesario que el equipo de cómputo cumpla los requerimientos mínimos. Para jugar, se debe instalar la Oculus App, crear una cuenta y crear un PIN para poder hacer compras en la Oculus Store. Para terminar de configurar el Oculus, solo hay que seguir los pasos en pantalla. Para poder jugar, se deben configurar los sensores y el visor en el espacio destinado. Son necesarios 3 puertos USB, 2 de ellos USB 3, uno para cada sensor, además de un HDMI para el visor. Los sensores deben colocarse en una posición fija por encima de la cabeza, a una distancia de entre 1 y 2 metros del videojugador, aunque en mi caso, como en el de muchos videojugadores, esto no es posible debido a las características del espacio, pero de cualquier manera esto no es un inconveniente para jugar. El espacio elegido debe estar libre de objetos que puedan estorbar o provocar un accidente mientras se juega. Posteriormente, siguiendo las instrucciones, deben configurarse los controles y el Guardian System, que es un mapeo del área del juego. Cada control utiliza una pila AA, que se coloca retirando la tapa magnética. Es importante decir que a cada control le corresponde una mano, es decir, hay un control que siempre va en el lado izquierdo y otro en el derecho. Se pueden reconocer por la posición de los sticks que van a los extremos y la de los triggers colocados al interior. Con la ayuda de los controles, debe caminarse alrededor del área libre para que los sensores detecten el espacio de juego. Por último, debe configurarse el visor. El visor tiene cintas con velcro que permiten ajustarlo tanto a los lados como en la parte superior. También tiene un botón con el que puede ajustarse la distancia de la pantalla del visor con respecto a los ojos. Además, cuenta con unos audífonos integrados con audio de 360 grados. El visor se puede utilizar con lentes, pero es algo incómodo, ya que se mueven de posición y se ensucian.
En teoría tus lentes no deben tocar los del visor, tal vez porque esto puede hacer que se raye. Otro problema que tuve es que la luz se filtra debajo de mi nariz. Pensé en colocar algo para tapar la luz, pero decidí arreglarlo cerrando las cortinas para crear un ambiente más oscuro. Aunque no se ven todos en la caja, el paquete incluye los juegos Robo Recall, Medium, Lucky's Tale, Quill, Dead and Buried y Toy Box. Oculus Dream Deck fue mi primera experiencia de realidad virtual. Te muestra distintos escenarios, como uno de un planeta con un ser extraterrestre, pasando por un rascacielos a un museo con un dinosaurio vivo. Oculus First Contact te enseña a utilizar los controles Touch, y esta es la primera experiencia realmente inmersiva que se tiene con este equipo, ya que en este espacio eres capaz de interactuar con distintos objetos y de percibir un campo de profundidad creíble. Además, los controles te permiten hacer gestos como señalar o cerrar los puños. Con Toy Box cuentas con distintas herramientas y objetos, así como condiciones cambiantes de gravedad. Aunque es interesante este ambiente para probar el realismo de los objetos y su interacción con el entorno, está pensado para la interacción social, por lo que debido a que yo jugué sola, pasado algún tiempo comenzó a aburrirme.
Dead and Buried es un juego que se desarrolla en el viejo oeste. Está pensado para jugarse en multijugador, pero también puede jugarse en solitario. Puedes elegir entre varios personajes y distintos modos de juego. Gracias a los controles touch, el manejo de las armas se vuelve muy intuitivo y muy divertido. I need you to get back up there and shoot me some bad guys. Or some good guys. Now, you ain't gonna do so good without a gun. Let's see. Before you go firing off a bunch of bullets, you need to learn how to holster and unholster. If you let go, it'll return to your holster. Try that now. Good. Look down to your sides and grab your guns to unholster. Great. Now let's see if you can hit anything. You gotta grip the gun if you want to shoot. Let those bullets fly. Out of bullets. You need to learn to reload. Allow me to show you how it's done. Quill es una herramienta de ilustración y animación con distintas opciones de colores y estilos. Es maravilloso poder dibujar sin limitantes de formato, ya que puedes usar todo el espacio a tu alrededor y escalarlo a tu antojo. Quienes no quieren crear ilustraciones virtuales pueden utilizarlo para explorar las obras de otras personas. Por otro lado está Medium, que es un programa que te permite realizar esculturas virtuales. Lo cierto es que me ha sorprendido su flexibilidad. Aun cuando los menús podrían ser más estéticos, las opciones son variadas y permiten la elección entre distintas herramientas y características de cada una. Por esta misma flexibilidad, tal vez, el único inconveniente es que pareciera que requiere una curva de aprendizaje mayor a lo esperado.
regular cuando el dirigible ataca para hacerles llegar este anuncio de emergencia. Robo Recall es un shooter en el que tu misión es retirar robots defectuosos que se han rebelado contra los humanos. Tiene características que me han parecido geniales, ya que, por ejemplo, puedes tomar a tus enemigos robots y desmembrarlos. Puedes dispararles con armas que están a los lados de tu cadera o incluso en tu espalda. También puedes atrapar las balas y regresarlas a tus enemigos. Lo que sí es que aún encuentro algo extraño el método de desplazamiento, que es algo así como una teletransportación que se realiza con el thumbstick. Esto está mal. Agente, vamos a teletransportar armas a sus fundas traseras. Lleve sus manos a los hombros para tomar sus nuevas escopetas. Quedan 90 segundos. Lo está haciendo. Va muy bien. Quedan 60 segundos. Quedan 30 segundos, agente. Va ganando. Servimos con una sonrisa. ¡Cuidado! ¡Explosiva! ¡Sí! Agente 34, siga avanzando. ¡Cúbrete! Maleducado. Solo 10 segundos más. Cinco, 4, 3, 2, 1. Cumplió con los criterios de eliminación. El cielo robot. Lo veo. Lucky's Tale es un juego de plataforma de una ardilla juguetona, con similitudes a los juegos de su género y que pareciera inspirado en los juegos de Mario. Se hacen similares la recolección de objetos, los espacios subterráneos y la estética colorida. Es una forma de experimentar cómo un modo de juego ya conocido se vuelve novedoso al dejarnos estar dentro del juego y no fuera de la pantalla.
En conclusión, quiero decir que estoy muy contenta con mi Oculus Rift con Touch, ya que con esos controles la experiencia se vuelve realmente inmersiva. Es increíble cómo la realidad virtual puede engañar a nuestro cerebro, haciéndonos creer que estamos en un lugar distinto al que en realidad estamos. Esto es una experiencia aumentada en comparación a jugar solamente con una pantalla y un control. No me queda más que seguir jugando para probar más de estas experiencias.